Gloria a Dios. Vamos a buscar Primera Tesalonicenses 5:16. Primera Tesalonicenses 5:16. Para la gloria de Dios. Alabado es Dios. Qué bueno que usted tomó en cuenta, hermanos, congregarse. Sabemos que algunos están cansados, otros pueden estar enfermos y otros pueden estar, hermanos, sin deseo de congregarse. Pero hay que orar por todos, bendito sea Dios, para que sea el Señor fortaleciéndolos, ya que, amados hermanos, nos queda poco tiempo en la tierra, bendito sea Dios. No sabemos cuándo vamos a morir o cuándo Cristo viene, pero debemos estar preparados, alabado sea Dios. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amén. Padre que está en gloria. Gracias, Señor, por su palabra, Dios eterno. Háblenos a través de su palabra, Señor. Ya nos dio la bendición, Señor, de que estuvimos adorando su nombre, Padre. Gracias por las fortalezas que nos da hoy para congregarnos, amado Dios. Gracias, Rey de Reyes. Úsenos para su gloria, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta hora. Vamos a meditar bajo el tema. Si hay alguien a su lado, dígale, tu oración tiene que estar activada siempre. Tu oración tiene que estar activada siempre. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo aconseja y exhorta, amados hermanos, al concluir esta carta, exhorta, hermanos, a los tesalonicenses y los exhorta, amados hermanos, de que hay que estar, hermanos, orando en todo tiempo. No importando, amados hermanos, la circunstancia, no importando el momento. Al concluir, hermanos, esta carta, Pablo hizo varias exhortaciones, asegurándole a los tesalonicenses que Dios estaba listo para bendecirlos más y guardarlos aún más de lo que Dios ya los había guardado. Pero el apóstol Pablo, hermanos, teniendo tantas luchas, tantas batallas, tantos momentos difíciles, les dice, amados hermanos, hagan su parte ustedes y Dios hará la parte suya. Y, amados hermanos, el apóstol Pablo comienza a exhortarlos y a decirles, tesalonicenses, estad siempre, les dice, gozosos. Tengan siempre el ánimo. Tengan siempre, les dice, la alegría. Tengan siempre la armonía. No importando, les dice Pablo, lo que estén pasando, pero siempre, les dice Pablo, deben de estar gozosos. Aunque estén pasando lo peor de su vida, aunque estén pasando el peor momento de su vida, pero el creyente, hermanos, tiene toda la razón para estar gozoso, no importando la angustia. No importando, amados hermanos, sin tomar en consideración los problemas. No importando, amados hermanos, lo que estemos pasando, hermanos, porque Dios, Él nos va a fortalecer. Él nos va a ayudar. Él nos va, hermanos, a dar las fuerzas para seguir peleando la buena batalla. El problema es, hermanos, que nos detenemos de orar. Pero el apóstol Pablo les estaba diciendo, orar sin cesar. ¿Qué significa esto, amados hermanos? No significa que todo el tiempo vamos a estar de rodillas. Pero Pablo les está diciendo, manténganse firmes en oración. Que aunque anden en la mente, pero siempre o cualquier momento hay que detenerse a orar cuando tenemos el tiempo. Cuando, amados hermanos, nosotros tenemos la oportunidad, debemos de orar. No solamente cuando venimos al templo, sino que aún en nuestros hogares. Aún, hermanos, si vas en nuestros trabajos,
momento, si hay un momento, amados hermanos, que nosotros sentimos de parte de Dios, en un tiempecito libre que tengamos, amados hermanos, podemos también estar orando, hablando con Dios. Podemos, hermanos, estar presentándonos delante del Señor, ya que los tiempos son malos, ya que los días son malos, amados hermanos. Debemos de permanecer orando en el nombre del Señor. Y hermanos, no importando esas circunstancias, los problemas, debemos orar en todo, hermanos, y por todos, sin detenernos, amados hermanos, porque en Dios está nuestra fortaleza. ¿Cuántos saben de que en Dios está nuestra fortaleza? Hay que mantenernos en esa oración, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra fortaleza en medio de las tempestades, en medio de los momentos. Y es por eso, amados hermanos, que a través de la Biblia nosotros conocemos y hemos aprendido de que debemos fortalecernos en el poder de sus fuerzas. Debemos tomar fuerzas. Debemos, hermanos, empezar a tomar esas fuerzas a través del Señor, a través de la ayuda de Él. Pablo habla, hermanos, en Efesios 6:10 y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Aquí hay una clave. Hay que fortalecernos en el poder de sus fuerzas. ¿Por qué cree que la iglesia ha perdido terreno? ¿Por qué cree que la iglesia ha perdido grandes batallas? Porque ha dejado de orar. Porque ha dejado de buscar el rostro de Dios. Porque cuando hay alguien que está orando, que está en comunión con Dios, aunque venga lo que venga, no lo va a detener de buscar el rostro de Dios. No lo va a detener de estar en armonía. No lo va a detener de estar, hermanos, alerta, de estar preparado. Y él sabe que todo tiempo, toda oportunidad que Dios le da, va a estar honrando a Dios, va a estar hablando con Dios, va a estar dándole gloria a Dios. Y es el apóstol Pablo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Hay que tomar esa fortaleza. Hay que empezar, amados hermanos, a buscar, hermanos, a pelear la buena batalla. Bendito sea Dios, porque este es el Dios poderoso. Lo que pasa, hermanos, que la iglesia está raquítica, está muerta, amados hermanos, espiritualmente, es porque hemos dejado la oración. Si ustedes, los cristianos de hoy en día, algunos se ven más derrotados que el mismo diablo. El diablo no descansa. Pero, amados hermanos, para que nosotros estemos fuertes, necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver al poder de Dios. Necesitamos volver a clamarle a Dios. Hermanos, con la Biblia que te sepas no vas a hacer nada. Necesitamos doblar rodillas nuevamente. Necesitamos volver a estar en el fuego del Espíritu Santo. Hay gente que buena se sabe la Biblia, pero de nada sirve. Hay que orar. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que hablar con Dios. Hay que volver a la comunión con Dios. Hay que volver, hermanos, a los tiempos, amados hermanos, porque la oración se ha terminado en muchos, amados hermanos, y Dios quiere que volvamos, amados hermanos, ya que Pablo les estaba diciendo, hermanos, y les estaba diciendo, no importando las circunstancias, les decía: estad siempre gozosos, siempre manténganse alegres, no importando que las cadenas los tengan atados en las celdas, en las cárceles, pero Pablo les estaba diciendo: manténganse gozosos. Esto lo van a hacer cuando estén orando sin cesar, cuando estén en comunión con Dios, cuando estén hablando con Dios, cuando no pierdan la señal. Lo van a hacer y van a estar gozosos, que aunque estén pasando el peor momento de su vida, ustedes van a tener respuesta de parte de Dios a través de la oración. Bendito sea Dios. Y debemos, hermanos, de estar orando, porque, amados hermanos, ahora ya no hay deseo de orar en nuestras vidas. Pero el Señor, amados hermanos, la Biblia dice, Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántos hemos dejado de hablar con Dios? ¿Cuántos tenemos tiempo para hablar con otra gente? Pero hemos dejado la oración. Hemos dejado, hermanos, de volver a estar, hermanos, alerta en oración. Bendito sea Dios. Hermanos, y hemos dejado
algo principal que es la oración. Tu oración tiene que estar siempre activada en el momento difícil, en el momento cuando sientas que estás bendecido, en el momento cuando parece que todos se fueron, pero en ese momento debemos de tener una oración activada. Debemos de estar orando, hablando con Dios en la mente. Debemos, hermanos, con ayuda de Dios, estar siempre fuerte a través de su Santo Espíritu. Debemos de estar buscando. Pablo dice orar sin cesar. Amados hermanos, lo que significa es que pase lo que pase, sin importar lo negativo, hermanos, que sea la circunstancia, nunca debemos de dejar, hermanos, de dar gracias al Señor. Pablo está diciendo, no puedes detenerte, no pueden detenerse, no pueden parar de darle gracias a Dios, de darle gloria a Dios, que no importando, les está diciendo Pablo a los de Tesalonicenses, que pase lo que pase, manténganse firmes en plena comunión con Dios, orando sin cesar. No es que van a estar todo el día de rodillas, pero van a estar hablando con Dios en la mente, van a estar glorificando a Dios, van a estar exaltando a Dios aún, amados hermanos, cuando están allá en el secreto, van a estar honrando a Dios en medio del momento difícil. Hay gente, amados hermanos, que se ha vuelto para atrás porque nunca, hermanos, estuvo en la comunión con Dios, nunca estuvo perseverando en oración. Cuando perseveramos, Dios nos ayuda. Cuando perseveramos, Dios nos da la victoria. Bendito sea Dios, que aunque parezca que no hay victoria, pero hay victoria. Es a través de la oración, es a través de, hermanos, del clamor. El Señor le dijo a Moisés, bien he visto a mi pueblo, he visto la opresión que Faraón le ha hecho, y a causa de su clamor te he llamado a ti para que lo saque. Te he visto la aflicción de ellos. Y amados hermanos, debemos de mantenernos orando en todo tiempo, glorificando el rostro de Dios, exaltando su nombre. Bendito sea Dios. Pase lo que pase, le está diciendo Pablo al Tesalonicense, sin importar cuán negativa sea la circunstancia, sin importar que aún el diagnóstico que te dieron fue negativo, que aún aunque te hayan dicho lo negativo, pase lo que pase, debemos de mantenernos, dijo Pablo, orando en todo tiempo, dándole gracias a Dios. Y es por eso que Pablo les dice, estar siempre gozosos, pase lo que pase, manténganse, les dice, con el gozo, porque saben que les dice, el gozo del Señor en los momentos difíciles, en los momentos de circunstancia, en los momentos que parece que todo se terminó, en los momentos cuando todos te abandonan, en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza. Pablo les está diciendo, el gozo del Señor mi fortaleza es. Esa es mi fortaleza. Él es quien me fortalece. Él es mi ayudador. Él es mi sustentador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que aunque pase lo que pase, que aunque todo esté negativo, que aunque te digan lo contrario, usted tiene que estar cesando, tiene que estar orando, tiene que mantenerse firme, dándole gloria a Dios, dándole honra, amados hermanos, porque esa circunstancia tiene que irse, porque el pueblo de Dios, hermanos, cuando se pone a orar, algo acontece en su vida. Dios te da grandes victorias. Dios se mueve con poder en nuestra vida cuando abrimos nuestra boca, cuando le oramos a Dios, amados hermanos, de lo más profundo de nuestra alma. Alabado sea Dios. Y amados hermanos, y Pablo les está diciendo, nunca deben de dejar de dar gracias a Dios, al Señor, hermanos, ya que esta es la voluntad de Dios, les dice Pablo. O sea que Pablo les está diciendo a los de Tesalonicenses, aunque ustedes estén viendo la cosa negativa, esta es la voluntad de Dios. No paren de orar, no paren de glorificarlo. Les está diciendo, aunque todo esté negativo, aunque parezca que habemos tres, no paren, les dice, de glorificar a Dios. La voluntad de Dios es, les dice, que aunque estén pasando las circunstancias negativas, es que Él quiere mostrar su gloria, es que Él quiere moverse a su favor, es que Él quiere hacer cosas grandes, es que Él quiere hacer maravillas, es que Él quiere caminar en medio de ustedes, en medio de la circunstancia difícil. Él quiere responderte, Él quiere traer respuesta, pero pase lo que pase, les dice Pablo, no dejen, no paren de orar, glorifiquen a Dios, les dice, hablen con Dios, porque la oración significa hablar con Dios. Hablamos con Dios y es necesario que hablemos con Dios, porque este es el Dios de poder, el Dios que levanta bandera. Bendito sea Dios. No podemos pasar todo el tiempo arrodillados, pero sí podemos tener actitud constante de oración. Esa actitud, hermanos, se basa en el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, de que somos pobres en espíritu. Y Dios quiere gente pobre en espíritu. No quiere gente altiva, gente pobre en espíritu,
que reconoce que no es nada sin Dios y que no está conforme con lo que ha visto y no está conforme con lo que ha orado, no está conforme con lo que le da al Señor, sino que tiene que darle más. Tiene que buscar más. Porque la demanda de Dios es grande para nosotros, que tenemos que dar más. No basta con lo que damos. No le estoy hablando lo material, pero estoy hablándole de lo espiritual. Usted tiene algo que dar de parte de Dios. Usted tiene algo que Dios le entregó. El problema es que hemos cesado en la oración. Hemos dejado en la búsqueda. Hemos dejado de tocar el corazón de Dios. Y Pablo les está diciendo a los de Tesalonicenses, esto negativo que está pasando en ustedes, les dice: siempre manténganse gozosos, siempre manténganse alegres, porque esta es la voluntad de Dios. Que aunque ustedes vean todo color negro, que no hay salida, pero hay salida, les dice, tienen que mantenerse en oración. Esto es lo que Dios está usando, les dice, para que se acerquen a Él. Esta es la circunstancia que Dios está trayendo a nuestra vida, para que nos demos cuenta que esto es por fe, que esto es a través de la fe, que esto es, hermanos, de que no hay que perder la fe y la esperanza, que esto es, hay que estar luchando, peleando la buena batalla, caminando hacia adelante. Lo que pasa, hermanos, de que aquí en medio nuestro pueden haber hombres y mujeres de guerra espiritual, hombres y mujeres que cuando clamen a Dios, que le clamen en el Espíritu. Lo que pasa, amados hermanos, que no nos hemos dado cuenta, porque no tenemos la comunión como debemos de tenerla. Pero hay gente que cuando el Espíritu Santo de Dios llega, cuando el poder de Dios se activa en ella, ya no es la misma persona. Está clamándole a Dios algo diferente, está hablándole algo de parte de Dios, está clamándole de parte del Espíritu, y está clamando bien, amados hermanos, cuando clamamos en el Espíritu. Y es por eso, amados hermanos, que no debemos de detenernos. Es por eso que debemos de caminar en medio del problema, en medio de la enfermedad. Dios quiere que siempre nos mantengamos firmes, gozosos, anhelando su presencia. Bendito sea Dios. Dios quiere esa gente pobre en espíritu. Gente pobre en espíritu. ¿Cuál es la gente pobre en espíritu? Que reconoce que no puede dejar de congregarse también. Reconoce que este es el lugar donde Dios envía la bendición. Ellos reconocen que el día que no se congregan se sienten de lo peor. Ese es un pobre en espíritu, reconocer que tiene que depender de Dios. Que tiene que estar ahí si es posible todos los días, no para que lo vean, porque un pobre en espíritu más quiere acercarse más a Dios, quiere más presencia de Dios, quiere buscar el rostro de Dios. Y dice la Biblia, amados hermanos, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es. Ha llegado, hermanos, tal vez usted y yo hemos llegado al punto, hermanos, de cansarnos de orar por algo o por alguien. Hemos llegado al punto, amados hermanos, de decir, no, ¿para qué seguir orando? Dios no tiene respuesta. ¿Cuándo va a ser? Pero, amados hermanos, Pablo dijo que los creyentes nunca deben dejar de orar. La perseverancia del cristiano es una declaración por fe de que Dios contesta las oraciones. La fe no debe de morir en nuestras vidas. La fe tiene que estar viva en nuestras vidas. Tenemos que tener esperanza. Tenemos que estar agarrados de algo. Tenemos que tener la fe, hermanos, de que algo Dios va a hacer en nuestra vida. Algo Dios va a hacer con alguien que usted está orando. Algo Dios va a hacer, amados hermanos. No sabemos cuándo, pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Solo hay que perseverar en la oración, bendito sea Dios. La fe no debe de morir, porque, hermanos, si la respuesta tarda, hermanos, puesto que el retraso, hermanos, puede ser de la manera que Dios está haciendo con la voluntad de Él. Que si la respuesta está tarde, Dios puede estar haciendo su voluntad y nosotros no le entendemos. Pero necesitamos perseverar en la oración, buscando el rostro de Dios, amados hermanos, acercándonos a Él cada día. Bendito sea Dios, porque hay gente que se cansó de orar. Hay gente que se debilitó y ya no ora más, amados hermanos. Pero hay que volver nuevamente. Debemos de volver al principio, hermanos, al principio cuando estábamos recién convertidos, a cada rato orábamos. Ahora, hermanos, con el tiempo ya no queremos ni orar, bendito sea Dios, hermanos, y eso es lo que Dios quiere, que volvamos a estar orando sin cesar.
Antes con cualquier cosita hablábamos por teléfono. Con el que hablábamos por teléfono le decíamos vamos a orar. Y orábamos en el teléfono. Y ahora ya no existe eso muchas veces en mucha gente. Y Dios quiere, hermanos, que volvamos a eso. Que volvamos a la oración. Que volvamos al clamor. Que volvamos a invocar el rostro del Señor. Que volvamos a darnos cuenta de que todavía hay respuesta de Dios. Que todavía Dios tiene la solución. Y Él sigue teniendo la solución. Bendito y alabado sea Dios. Y amados hermanos, cuando tu oración está activada en todo tiempo, quiere decir que estás corriendo. Está corriendo, hermanos, sin detenerse hasta lograr lo que, hermanos, está determinado para una persona. Cuando la oración nuestra está activada, Dios, hermanos, está trabajando. Dios está moviendo. Dios está haciendo su voluntad. Pero de que va a llegar lo que estamos esperando, va a llegar si perseveramos. Si no nos desviamos, si caminamos. Va a llegar, hermanos, porque hay gente que espera. Hay gente que espera aún casos que ya están perdidos para la humanidad. Pero esos casos, Dios, hermanos, vuelve a hacer la obra y da grandes oportunidades y le da grandes victorias a su pueblo. Y es por eso, amados hermanos, que debemos de perseverar en esa oración. Que aunque digan que no, aunque te den una respuesta negativa, hermanos, Dios siempre va a tener una respuesta. Dios siempre, hermanos, va a estar dispuesto a ayudar a su pueblo. Solamente hay que perseverar en el momento. Siempre hay que estar luchando, peleando esa buena batalla. Bendito sea Dios. Y hermanos, todo esto viene por medio de la oración. Estamos esperando algo que no hemos visto. Estamos creyendo en una oración que le hacemos a Dios que aún no lo obtenemos. Estamos creyendo en un milagro de parte de Dios que aún no lo recibimos. Estamos creyendo que Dios va a abrir una puerta que aún no está abierta. Estamos creyendo, amados hermanos, en una oración que para muchos no tiene sentido. Pero estamos creyendo de que vamos a recibir y vamos a llegar hacia la meta. Estamos creyendo, le pedimos a un Dios que nunca hemos visto, pero que conocemos por la palabra y por lo que Él ha hecho en nosotros, que Él tiene la respuesta, que Él tiene la solución, que Él tiene la salida. Y hay gente que le está pidiendo. El problema es que no están pidiendo bien. El problema es que la Biblia nos aconseja a cómo debemos de pedir. Y amados hermanos, porque esto no es cualquiera. Esto para que Dios nos dé algo. Una es la voluntad de Él. Pasemos momentos difíciles o no, tenemos que pasar por el fuego. Y otra para que Dios nos conceda algo que Él sabe que no nos va a dañar. Hermanos, tenemos que pedirlo, amados hermanos, no conforme a nuestros deseos, sino que esto la Biblia dice que debemos de clamar en el Espíritu. Y es por eso que hay cosas que no las recibimos porque clamamos en la carne. Si clamamos en la carne, ¿qué es lo que usted le va a pedir a Dios? Una casa, un carro y trabajo. Y no sale de ahí. Pero cuando clamamos en el Espíritu, dice Pablo, que el Espíritu intercede por nosotros. Y Él es el que le está clamando a Dios por nosotros. Con gemidos, con dolor. Y está clamando como conviene. Y nosotros no clamamos como conviene, dice Pablo. Y es por eso que hay cosas que no las recibimos. Porque Dios sabe que todavía no estamos listos. Pero Dios está listo para bendecir a su pueblo, para darle a su pueblo. Porque Él lo dijo claro, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá, bendito sea Dios. Pero hay cosas que no nos convienen. Hay cosas, hermanos, de que si Dios te las da fácil, fácil las entregas. Fácil lo tiramos a la basura. Hay que pasar procesos, pero hay que saber cómo pedir. Hay que saber qué es lo que vamos a pedir, si de verdad nos conviene.
Muchas veces hay gente que le pide cosas materiales y Dios sabe que si nos da algo o nos da un poquito más de dinero nos terminamos de arruinar, bendito sea Dios. Y es por eso que algunos Dios nos tiene que vayamos así, hermanos, pasándola, hermanos, pero es necesario, hermanos, que nos demos cuenta que este es el Dios que nosotros esperamos, algo que nunca hemos visto, bendito sea Dios. Estamos esperando respuesta. Tal vez alguien está esperando algo que Dios le ha prometido y no le llega, pero la Biblia nos enseña, hermanos, amados hermanos, que la fe es la certeza, hermanos, de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener esa certeza. Estamos esperando. Esa es la fe, esperar algo. Estamos esperando. Es la convicción de lo que no se ve, pero es la certeza de lo que estamos esperando. Nos da la certeza, nos da la convicción, la confirmación, hermanos, de lo que estamos esperando. Pero para ello, amados hermanos, hay que pedir bien de parte del Señor por medio del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo, Efesios, hermanos, 6:18, aconseja que oremos en todo tiempo con súplica, amados hermanos, en el Espíritu. Y orando por los santos, por los demás. Y es por eso, hermanos, de que muchas veces no recibimos. Hay gente que puede estar orando 5 horas sin parar, pero no están pidiendo bien. Porque ¿cómo es posible que no vamos a recibir algo de parte de Dios? Tienen que haber frutos. Si estás orando, tienen que haber frutos. Pero cuando oramos en el Espíritu, dice Pablo que Él es el que intercede. Él es el que va clamando por ti. Ya tú no te preocupas, no. Ya ves que hay gente que dice, yo no sé cómo orar, no tengo palabras, porque están clamando en la carne. Pero cuando entramos en lo interior, en las profundidades, en el Espíritu, ya no nos damos cuenta cómo estamos clamando. Ya Dios está poniendo palabras en nuestra boca. Ya Dios nos está guiando para que clamemos. Ya Dios nos está llevando en el clamor, hermanos, en el clamor que se necesita, en el clamor verdadero. Porque cuando clamamos en el Espíritu, ya no vemos carros, ya no vemos casa, ya no vemos trabajo, sino que vemos lo espiritual, sino que el Espíritu está clamando, hermanos, por un pueblo, está clamando por lo espiritual, ayudándonos, bendito sea Dios, a que hablemos con el Todopoderoso, alabado y bendecido es Dios. La Biblia dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Le pedimos a Dios por algo que aún no lo vemos. Algunos le están pidiendo a Dios por un milagro. Yo recuerdo a aquella mujer de flujo de sangre, lo había gastado todo, dice la Biblia. Mire, yo no tuve mucho tiempo para prepararme hoy con el mensaje, pero Dios me fue tocando estando en el carro allá. Estuve todo el día afuera, porque mi esposa estuvo en la clínica. Allí me estaba tocando Dios con este mensaje. Y amados hermanos, aquella mujer de flujo de sangre, dice la Biblia que lo había gastado todo. Todos sus recursos para ser sanada. Porque ya ve que el que está enfermo va a hacer lo que sea para ser sano. Pero esta mujer se dio cuenta que Jesús estaba pasando por ahí. Y cuando se da cuenta, ha de haber dicho, ya lo gasté todo. Ya llevo muchos años, 12 años, llevo sufriendo con este flujo. Pero he escuchado hablar de Jesús. Y ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Esta mujer activó la fe, pues la fe es la certeza de lo que se espera. Y es la convicción, amados hermanos, de lo que no se ve. Esta mujer tuvo que ir con toda su alma, con todo su dolor, con toda la angustia del mundo que llevaba en su alma. Amados hermanos, no sé cómo llegó, pero amados hermanos, si una mujer mes que está allí, esta mujer no era cualquier sangre, eran flujo, era como corriente que salía. Y la sangre es la vida, pero esta mujer no perdió la fe de ser sanada por el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No paren de orar, dijo Pablo. No se detengan aunque sea la peor circunstancia. Tu milagro va a llegar, tu respuesta va a llegar, pero solamente hay que tener la fe en Él y hay que perseverar en la oración, amados hermanos, porque este es el Dios poderoso, el Dios que nos ayuda en medio de
las tribulaciones y hay que tocar el corazón de Dios. Bendito sea Dios. Hay que tocar el corazón de Dios. Y amados hermanos, nos cansamos de orar porque no oramos en el Espíritu. La oración es la que abre puertas, es la llave. ¿Por qué cree que nos cansamos de orar cuando oramos? Porque no estamos clamando en el Espíritu. Estamos clamando con nuestras propias fuerzas. Pero cuando clamamos en el Espíritu, no se cansa el que está en el Espíritu. Se mantiene firme, se mantiene aún de rodillas. Pueden pasar 5 horas, pero ese siente como que ha pasado 1 hora cuando estás en el Espíritu. Y eso es lo que Pablo nos aconseja, que debemos de clamar en el Espíritu. Hermanos, no oramos para que nos vean. No podemos orar para que nos vean. Oremos en el Espíritu para que sea Dios contestando toda petición, para que sea Dios trayendo avivamiento, para que sea Dios rompiendo toda cadena. Bendito sea Dios. Para que hayan frutos en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Si usted ve a Moisés cuando subió allá en el monte Sinaí, allá donde se le apareció el Señor, allá, hermanos, la zarza. Y cuando Moisés subía, cuando Moisés iba al monte a hablar con Dios, su rostro era diferente. Y todo, hermanos, el que habla con Dios, todo, hermanos, el que tiene comunión con Dios, su rostro va a ser diferente. Hermanos, todo lo que haga va a ser diferente. Va a hablar conforme a la palabra que Dios le dé. Bendito sea Dios. Y eso es lo que necesitamos. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo en el nombre de Jesús. Orando en todo tiempo, dándole toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Necesitamos orar como se debe. Hay gente que está necesitada. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, me postro aquí, Dios me escucha aquí. Estás clamando en la carne. Si no venís a la iglesia, no estás en el Espíritu. Porque lo de la carne es no congregarse, no buscar a Dios. Lo del Espíritu es, yo quiero ser el número 1 en estar ahí. Eso dijo Cristo, la carne para nada aprovecha. Pero el Espíritu está dispuesto. Tu espíritu adentro de ti está dispuesto. El problema es que la carne no gana. Hay gente que está dispuesta. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero Dios no se vale de las buenas intenciones. Dios quiere que actuemos. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que peleemos. Puedo tener buenos deseos. Los buenos deseos son buenos, pero no basta con los deseos. Hay que empezar a guerrear. Hay que empezar a buscar el rostro de Dios. Hay que definirnos. Hay que determinarnos de una vez por todas para que Dios opere milagros. Para que Dios haga cosas grandes en nuestra vida. Para que Dios rompa cadenas. Bendito sea Dios. No lo busquemos solo cuando estamos hechos leñas, hechos pedazos. Busquémoslo hoy que podemos. La Biblia dice, Efesios 6:18, Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, o sea, siempre diciendo, no se detengan, perseveren. Y súplica por todos los santos, por todos los hermanos, por todos los siervos. Orando en todo tiempo en el Espíritu. Es que hay una clave allí para que Dios, hermanos, atienda nuestra oración. Orando en el Espíritu. Y hay otra clave: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se apartaran de sus malos caminos y me clamaren, me oraren, entonces yo los oiré. Sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Y amados hermanos, y Dios quiere que tu oración siempre esté activada. Que siempre estemos orándole a Dios. Que si vamos a bañarnos orándole a Dios, hablando con Dios. Yo cuando entro al baño pongo mi alabanza y ahí hablo con Dios a solas. Cuando entro a bañarme. Y de repente siento un escalofrío donde Dios me visita. Y eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Que empecemos nuevamente a tener comunión con Dios. Que hablemos con Dios. Cuando hablemos con Dios, algo va a acontecer en nuestra vida. Algo va a suceder en nuestras vidas. Cuando hacemos la oración correcta, las demás cosas te van a seguir. Son añadiduras. Porque primeramente estamos buscando lo que Cristo dijo, el reino de Dios.
el reino de los cielos. Cuando hagamos esa oración correcta, hermanos, Dios va a hacer que todo cambie en nuestras vidas. Dios siempre está dispuesto, hermanos, a atender a su pueblo, a escuchar a sus hijos. Sus oídos están atentos a la voz de los justos, dice la Biblia. Él está atento, los tiene abiertos. No vaya a creer que cualquiera, dice de los justos, no es cualquiera, es alguien, hermano. Dios escucha, amados hermanos, el que es temeroso de Él. Pero, amados hermanos, Dios quiere que seamos justos por medio de la palabra, para que la oración no sea estorbada en nuestra vida. Amados hermanos, hay gente que le está orando a Dios, solo hace falta ser justo. Hay gente que le ora a Dios por años, solo hace falta humillarnos de verdad, para que Dios, hermanos, tenga la respuesta. Él siempre tiene toda respuesta. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, pero solamente hay que acercarnos más a Él. Hay que tener la comunión con Él nuevamente. Bendito sea Dios, porque Él es grande y para siempre es su misericordia. Lo que pasa es que la gente lo busca, hermano, como que si Dios fuera sobra. A Dios no hay que dejarlo, hay que buscarlo todo tiempo. El salmista David decía en el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No importando la circunstancia mala por donde estaba pasando, su alabanza no dejaba de parar. Su alabanza estaba en su boca. La gloria que le daba a Dios. Y Pablo por eso les dice: están siempre gozosos, siempre estén alegres, siempre estén alabando a Dios, siempre lo estén exaltando. Bendito sea Dios. Exaltado y glorificado es Dios. Hay que glorificarlo siempre. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas serán añadidas. Él sabe de qué tienes necesidad. Hasta hoy no te ha abandonado. Hasta hoy no te ha abandonado. Pero el consejo que Jesús da es: primeramente el reino de los cielos. No es que no llegué porque se me hizo tarde, vine a trabajar. Fuiste injusto, fuiste a trabajar, pero no te congregaste. Primeramente el reino de los cielos. Le estás orando a Dios y por eso no escuchas la oración. Porque hemos dejado de buscar primeramente el reino de los cielos. Aunque llores, aunque derrames lágrimas, Dios es un Dios justo. Que Dios atiende a aquellos hermanos que le buscan. Dios es un Dios que tiene misericordia para todos, hasta para los que están en el mundo. Pero la bendición no es para el mundo, la bendición es para los hijos. Es algo diferente. El hecho que alguien no se congrega, no busca a Dios, no quiere decir que está bendecido porque tiene trabajo. La bendición, la primera bendición es la salvación. Tener la certeza, estar seguros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que caminamos, hermanos, en paz, que nos acostamos en paz, hermanos, que aunque tengamos pérdidas en esta tierra, pero estar en paz, tener el gozo del Señor, que ese gozo no lo da cualquier cosa, sino que solamente Jesucristo lo da a través de la perseverancia, a través de su palabra, a través de la búsqueda, a través de que nos humillamos, amados hermanos. Y es por eso, amados hermanos, que no nos mantengamos callados. Hay que adorar a Dios, hay que glorificarlo a Él en todo tiempo. Bendito sea Dios. Tenemos que saber cómo presentarnos a Dios a través de la oración, en el Espíritu, y Él nos guiará dándonos palabras. Hay gente que dice que yo no tengo muchas palabras. No las vas a tener, es que no es en la carne. Solo ven y humíllate y Dios te va a poner palabras. Con solo que le digas: gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Cuando acuerdes y estés en el Espíritu, ya nadie te va a poder callar. Ya Dios va a poner palabras en tu boca. Ya Dios va a poner en ti la necesidad de otro para que ores por él. Va a poner la necesidad correcta y perfecta en la hora del clamor, para que ores por aquellos que están necesitados. Pero hermanos, debemos de, hermanos, estar constante, peleando esa buena batalla, buscando el rostro del Señor, acercándonos a Él. Esto no es a la manera de nosotros. A mí aún, me han dicho a mí, aún trabajadores: no, yo busco a Dios a mi manera, esto no es a tu manera.
Esto es a como Él quiere que lo busquemos. Esto no es a mi manera. Esto es como Él quiere que nos humillemos y nos presentemos ante Él. Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oiga, ¿cuándo? Cuando clamamos en el Espíritu. Por la voluntad de Dios intercede por los santos, pero cuando clamamos en el Espíritu. O sea, amados hermanos, de que con la ayuda de Dios tenemos que llegar a eso todos. Yo y todos. Aquí dice que, hermanos, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, pero ¿cómo? Con el Espíritu de Dios. Es a través del Espíritu. Usted puede hablar, orar y repetir las palabras, como dijo el Señor, que esas eran las palabras de los fariseos que repiten la oración. Pero cuando estamos en el Espíritu no se repiten las palabras. Y es por eso que tenemos que comenzar a pedir a Dios, Señor, que yo pueda clamar en el Espíritu. Porque he estado clamando de esta manera, pero que clame conforme a tu voluntad. Porque, hermanos, cuando clamamos conforme al Espíritu, sentimos el dolor, sentimos la necesidad por alguien. Sentimos necesidad tan grande de orar por aquellas personas, por las necesidades que Dios pone, amados hermanos. Ahora, ¿por qué esperar al Espíritu Santo? Porque cuando oramos, no sabemos cómo vamos a pedir. Y el Señor en cierta ocasión enseñó cómo se debe de orar cuando estamos entrando en la oración. Ya luego, entrado, se enciende ahí la llama, el Espíritu nos guía. Pero amados hermanos, ¿por qué esperar por el Espíritu Santo? Porque cuando oramos no sabemos qué pedir. Oramos desordenadamente y pedimos mal. Mientras aquí estamos pidiendo por las almas, allá está pidiendo uno por trabajo, allá el otro por la familia, allá el otro por los enfermos. Cuando oramos tenemos que estar orando por lo mismo. Si clamamos por las almas, por las almas. Si clamamos por los enfermos, por los enfermos. Pero cuando acordamos ya uno está clamando allá por otro lado. Hay que saber cómo pedir. Hasta para eso, hermanos, se le enseña a la gente a cómo orar ordenadamente, amados hermanos. Porque, hermanos, estamos en lo mismo, amados hermanos. Y es por eso, amados hermanos, de que necesitamos que Dios nos ayude. Que el Señor nos vaya guiando. Bendito sea Dios. Que Dios, hermanos, sea glorificándose en nuestras vidas. Y dice, hermanos, de que, hermanos, pedimos mal, y cuando oramos en el Espíritu se nos olvida pedir por las cosas materiales. Se nos olvida pedir por el trabajo. Ya ve que la gente como que es un mito, como que es algo que tiene todos los días. Si oramos, Señor, que bendíceme el trabajo, que dame el trabajo, que no me falte el trabajo. Pero no le dicen, Señor, lléname de tu unción. Señor, dame el don de hablar en lengua, el don de profecías. Siempre pedimos por las cosas materiales, por las que nos sirven. Durante estamos con vida, podemos vivir materialmente bien, pero eso se va a terminar. Pero lo eterno es lo espiritual, por lo que debemos de clamar más. Señor, dame el don de profecía, Señor. No puede ser de que estemos pobres en esta área, de que no haya algo de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. O dame un buen mensaje, Señor. O lléname más de tu gloria, porque yo quiero ser instrumento tuyo. Yo quiero ser usado para tu gloria. Bendito sea Dios. Porque lo material, la Biblia dice que eso es añadidura. Si buscas a Dios como se debe, lo demás te sigue. Es añadidura. Nos preocupamos tanto, hermanos, por lo material, pero el Señor lo que quiere es que no cese la oración, que no cese lo espiritual. Mire, hermanos, en lo espiritual, hermanos, la iglesia a nivel mundial, hermanos, está muriendo.
Porque hemos dejado lo espiritual por los afanes de la vida. Hemos dejado lo espiritual por andar vagando en otras cosas, hermano. Pero el Señor quiere gente, hermano, que esté decidida, determinada, que esté sellada, que diga: no, hasta aquí llegaste, diablo. Yo voy a seguir perseverando. Yo voy a seguir, porque al final nos van a dar una corona de vida. Nos van a dar la corona de justicia, dijo Pablo. Bendito sea Dios, amados hermanos. Y es por eso, hermanos, de que hay que perseverar. Aunque usted esté cansado, tiene que perseverar. Aunque yo esté cansado, tenemos que perseverar. Tenemos que buscar el rostro del Señor, porque un día ya no estará la iglesia. Un día usted y yo nos vamos de esta tierra. Bendito sea Dios. Esa es nuestra esperanza. El Espíritu intercede con gemidos por nosotros, lo que significa con dolor profundo. Y sin Él, hermanos, no podemos pedirle, hermanos, cosas, hermanos, cosas que sirvan, hermanos, tanto como para la obra como para las almas. Bendito sea Dios. Pablo en cierta ocasión dijo, hermanos, de que nadie puede llamarle Señor a Dios si no es por el Espíritu. Y es por eso, hermanos, no es que le estoy diciendo que deje de orar en ninguna manera. Motívese más a orar. Pero dígale: Señor, lléname de tu Espíritu. Que cuando esté clamando, que las rodillas no se me cansen. Que no sienta el tiempo cuando esté orando. Ponme palabras. Y amados hermanos, y ese es el problema que ha pasado en nosotros. Esperamos respuestas, pero no sabemos cómo pedir. Pero Dios nos ayuda y nos enseña cómo pedir. El Señor, que es grande y es poderoso, Él nunca ha abandonado a su pueblo, y Él está dispuesto, hermanos, a ayudarnos, a enseñarnos cómo humillarnos delante de Él, cómo acercarnos hacia Él. Él fue el ejemplo. Oraba por largos tiempos. Se iba en la oscuridad, aún en la mañana, a orar. Se iba a solas. No había nadie quien oraba por Él, quien orara con Él. En cierta ocasión en Getsemaní les dijo a los discípulos que fueran a orar, pero ellos se durmieron, y el Señor les dijo: no han podido orar ni una hora conmigo. Estaba esperando que oraran por Él, con Él. Estaba esperando que unidos oraran. Pero, amados hermanos, ¿cómo se ha de haber sentido en ese momento de agonía? Y es por eso que debemos de empezar a pedirle a Dios que nos ayude. Que oremos, amados hermanos, porque a veces nos pueden decir que van a orar por nosotros y se les olvida orar. Bendito sea Dios. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña de que nosotros pedimos, no recibimos, porque pedimos mal. Santiago les dijo, hermanos, ahí a los cristianos judíos y a todos nosotros, nos dice a través de la palabra. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Porque hay cosas que no son necesarias y le pedimos a Dios que nos dé, hermanos, para otras cosas. Pero el Señor lo que quiere es que nos enfoquemos en clamarle a Dios por las almas, que se llene la iglesia, que las vidas se vayan con Cristo. Lo demás, cuando tú te preocupas por lo de Dios, Dios se preocupa por tu casa, por tu familia, por los bienes tuyos, por lo material. Él se preocupa por tenerte bien, amados hermanos, y Él se preocupa porque Él quiere darte la respuesta, quiere darte el descanso, quiere darte el alivio que necesitas. Pero, amados hermanos, el problema es que pedimos mal. Estamos en un trabajo y estamos pidiendo más trabajo. Pero pidámosle: Señor, yo quiero buscar más de ti, yo quiero acercarme más a ti para estar bendecido todos los días de mi vida. Yo quiero tener la alegría que otros tienen, yo quiero tener lo que otros tienen, que yo no lo he podido obtener, pero lo voy a obtener a través de la perseverancia, a través de la oración. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Pablo nos aconseja que debemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo que hablamos de Efesios, hermanos, 6:18, en todo tiempo. Que siempre tenemos oportunidad. El problema es que nosotros no lo hacemos. Siempre hay oportunidad. Jesús pronunció, hermanos, la conocida oración a los discípulos.
que comúnmente, amados hermanos, se le llama Padre Nuestro a la oración del Señor que estás en los cielos. Usted se la sabe, amados hermanos, y entrando en esa oración y después entrando en el Espíritu, ya Dios nos guía. Pero, amados hermanos, el Señor les enseñó cómo hacer la introducción, cómo entrar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y les enseñó a pedir no por abundancia, sino que darnos hoy el pan de cada día. Que si hoy como, mañana no sé, pero ese es el pan de cada día. Porque Él sabe que al tener abundancia nos corrompemos. El pueblo de Israel por eso se corrompió. Tenía maná, no se conformó con la maná que Dios le dio. Les dio hasta que comieran, hasta que le saliera por las narices. Bendito sea Dios, porque estaban inconformes con la bendición que Dios les había dado. Y es por eso que debemos estar conformes con lo que Dios nos ha dado y cómo Dios nos tiene ahora. Si no trabajamos una semana, gloria a Dios, esa semana la voy a necesitar para meterme en la palabra, para tener más comunión con Dios. Y hermanos, yo cuando no voy a trabajar, yo me alegro y mi esposa está de testigo. Me levanto a las 7 a estudiar el día que no voy a trabajar y ahí estoy, preparando enseñanza o mensaje. Eso es para mí mi vida. Y yo sé que ese tiempo lo estoy aprovechando. Y eso es lo que debe ser el cristiano. Si no trabajo una semana, gloria a Dios, voy a tener el tiempo que me hace falta para meterme con Dios. Pero no, ¿qué hacen? Se van allá buscando trabajo en vez de estar orando. Se van allá de paseo en vez de estar acercándose a Dios. Pero hermanos, cuando entendamos, Dios va a traer respuesta. Cuando estemos listos para recibir la bendición. Cuando entendamos. Bendito sea Dios. Si el cristiano, y es por eso que ese proverbio compara el dinero, la plata, con la palabra, cuando dice ese proverbio, hermanos, que dice, si como a la plata la buscares, y como a tesoro la escudriñares, la escarbaras, entonces entenderás el temor de Dios. Llegará conocimiento. Le hace una comparación, porque ve que nosotros por la plata o tesoro, lo que sea, hacemos lo que sea, a modo de no buscar el rostro de Dios. Pero ya no debe de ser eso en la vida del cristiano, amados hermanos. Y hermanos, esa es la excelencia, la sabiduría. Con qué dolor el Señor y cómo fue preparando a este proverbista para aconsejar esta excelencia en Proverbios 2:1. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo el Señor hablará a través de esta palabra? ¿Cómo se sentirá al ver y comparar? Y dice, si tan solo la buscares como a la plata. Si tan solo la escarbares, la escudriñares como a tesoro, vas a conocer el conocimiento grande de Dios, las maravillas de Dios. Y es por eso que en Juan 5:39 les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas están la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Escárbenla, les dice, búsquenla como la plata, para que obtengan el conocimiento y obtengan la respuesta que se han preguntado y obtengan la sanidad para su alma. Y es por eso que no oramos bien, porque no escarbamos la palabra. Cuando escudriñamos la palabra, ella nos va enseñando cómo orar, cómo hablar, cómo presentarnos, y el Espíritu nos va guiando. Hay que escarbarla, no leerla, escarbarla. Leerla cualquiera puede leerla, pero escarbarla no cualquiera. No leerla a la carrera, estar en un versículo escarbando lo que es lo que Dios quiere decir.
Señor, ayúdame. Quiero tener el conocimiento tuyo, no lo que yo pienso que dice la Biblia, lo que tú quieres enseñarme. Escudriñar significa escarbar. Ir a lo más profundo. Y amados hermanos, Jesús utiliza de todos estos elementos correctos de la oración en una consecuencia apropiada. Él presentó elementos tales como alabanza y adoración en oración. En cierta ocasión le dijo: te alabo, Padre, porque yo sé que tú me escuchas. Él puso adoración y oración. Pero hermanos, no debemos de parar. Muchas veces porque nos paramos se detienen las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. A veces perdemos las esperanzas porque dejamos de orar. Dejamos de acercarnos a Dios. Pero cuando estás en oración, aunque venga lo que venga, no te mueve. No te mueve tu forma de pensar. Hay que seguir adelante buscando ese rostro del Señor. La Biblia dice y nos enseña en Mateo 6, 5 en adelante, y dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Le está diciendo al Señor: cuando ores, no ores así para que te vean, sino que ora como dijo Pablo, en todo tiempo orando y en el Espíritu, con toda súplica. Porque aquellos tenían la costumbre de pararse así como aquel fariseo, ¿se acuerdan? Que decía: yo ayuno 2 veces a la semana o 3 veces, algo así. Pero no soy como este, le decía, que era aquel el publicano. Y el publicano salió bendecido. Porque él reconoció su error. Y reconoció diciéndole: Señor, yo no soy digno ni de mirar para arriba. Pero aquí estoy. La justicia me condena, pero yo confío en tu gracia, le decía. Tuvo misericordia. El asunto aquí no es que usted sea un gran orador. El asunto es cómo te presentas delante de Dios en la hora de orar. ¿Cómo nos presentamos? ¿Con qué actitud nos presentamos? No para vanagloria, sino que debemos de venir humillados ante su presencia, ante el trono de su gracia, para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas y en los demás. Bendito sea Dios. Un pedido personal y un ruego por perdón que dependía, hermanos, de nuestra práctica de perdonarnos los unos a los otros. Fortaleza para resistir a la tentación. Debemos, hermanos, de entrar en nuestro aposento o cualquier lugar retirado o solitario. Isaac salía al campo a orar. Jesús salía allá a lo solo a orar. Hay momentos que necesitamos estar a solas hablando con Dios. No todo el tiempo puedes estar acompañado. Hay momentos que Dios nos llama a solas a orar con Él. En nuestro aposento, en nuestra casa. Y eso necesitamos volver a hacer nuevamente. Yo recuerdo en un tiempo antiguo, yo le decía a mi esposa, cerraba la puerta, nadie me vaya a estar molestando porque Dios me está indicando que vaya a hablar con Él. Y ese tiempo lo dejé practicar, hermanos, con el tiempo. Y ahí es cuando vemos de que caminamos lejos de Dios. Porque cuando lo practicamos, Dios nos hace más sensibles al Espíritu, a la voz de Él. Y a tener más temor de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer nuevamente. No todo el tiempo puedes estar con tu familia. No todo el tiempo puedes estar con tus hermanos. Hay momentos que hay que encerrarlos en el aposento, a solas con Dios. Hay que subir al monte como Elías subió al monte Carmelo. Hay que hablar con Dios. No todo el tiempo la vida es diversión. No. Hay tiempos que debemos de estar a solas con el Señor. ¿Quiénes? Los que dirigimos, los que cantamos,
lo que predicamos, y todo el que es cristiano tiene que tener su aposento, su lugar de oración, para que sea Dios usándolos para su gloria. Y amados hermanos, y el Señor habla, hermanos, y enseña. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿a dónde? En público. Y orando no uséis vanas repeticiones. Oiga, que no repitamos, no uséis vanas repeticiones, les dijo, hermanos. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Vosotros pues oraréis así, les dijo a los discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oiga, como dijo, ahí nos compromete. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa oración se la enseñó a los discípulos. Pedro iba a la azotea a orar. Quiere decir, hermanos, que el Señor te dijo: pídeme y yo te daré. Debemos de saber cómo llegar a la oración, cómo entrar, cómo hablar con Dios, cómo nos presentamos. Y Mateo 7:7 dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Debemos, hermanos, acercarnos, como dice, hermanos, segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo los oiré, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Debemos presentarnos al Señor humilladamente. Aquí no es como te diga alguien, o te diga, no, es que yo me presento de esta manera. Debemos de presentarnos humillados delante de Dios. Y Dios nos va a exaltar, dijo Pedro, cuando sea tiempo. Él va a escuchar la oración. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos ayude Él, que busquemos su rostro. Vamos a orar. Gracias, Padre, por su palabra. Dios mío, he predicado su palabra, Señor eterno. Señor, su palabra no retornará vacía, amado Dios. Padre, mire este pueblo, Señor amado.